Hay una pregunta que acompaña al cristianismo desde sus orígenes y que sigue siendo incómoda incluso cuando se observa la realidad contemporánea. Si verdaderamente el reino de Dios irrumpió en la historia con la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿por qué se continúa pareciéndose tanto a sí mismo? ¿Por qué seguimos encontrándonos con la injusticia, con la violencia, con el sufrimiento, con la muerte? La dificultad no es nueva. Ya los primeros cristianos se preguntaban dónde estaba la promesa del retorno del Señor y por qué la historia parecía seguir su curso habitual. Sin embargo, la respuesta cristiana nunca ha consistido en afirmar que la salvación pertenece únicamente al futuro, ni tampoco en sostener que ya se ha realizado plenamente. Y precisamente ahí aparece una tensión interesante, porque muchas veces se piensa que hay que escoger entre una de estas dos posibilidades: o el reino ya llegó o todavía no ha llegado. José Alvear precisamente considera que el problema está mal planteado cuando se formula de esa manera. Su propuesta consiste en mostrar que ambas afirmaciones son verdaderas, aunque en sentido distinto. Por eso distingue entre escatología consumada y escatología incoada. Conocemos entonces por escatología consumada porque probablemente es la dimensión más intuitiva. Pues para Alvear, la escatología consumada designa un cumplimiento definitivo del designio de Dios al final de la historia: la venida gloriosa de Cristo, la resurrección universal, el juicio definitivo, la transformación de toda la creación. No se trata simplemente de una serie de acontecimientos futuros, sino de la plenitud hacia la cual se orienta toda la historia de la salvación. La consumación representa el momento en que aquello que Dios ha prometido alcanza finalmente su realización total. Ahora bien, Alvear insiste en que esta consumación no debe interpretarse de manera simplista. Por una parte, no puede identificarse con una evolución progresiva de la humanidad, como si el reino de Dios fuera el resultado automático del desarrollo histórico. Por otra, tampoco puede imaginarse como una ruptura absoluta entre el mundo presente y el futuro definitivo. La esperanza cristiana no espera la destrucción del mundo para ser reemplazado por completo. Más bien, espera una transformación, una purificación y una elevación de la realidad creada. En otras palabras, existe continuidad, pero también novedad. Sin embargo, si toda la atención se concentra en ese cumplimiento futuro, surge una dificultad bastante seria que cambia realmente en la historia a partir de la resurrección de Cristo. Esa pregunta es justamente la que conduce a la escatología incoada. Alvear utiliza esta categoría para expresar una idea fundamental. Aquello que esperamos para el final ya ha comenzado de alguna manera en la historia. El reino de Dios no es únicamente una promesa, es también una presencia. Y aquí aparece una de las intuiciones más importantes del libro. Lo que esperamos para el final no es una realidad completamente ausente. Exactamente. La clave de esta afirmación se encuentra en la persona de Cristo resucitado. Con su victoria sobre la muerte ha comenzado una realidad nueva que ya actúa dentro de la historia. Por eso Alvear consiste y sostiene que el escatón no pertenece solamente al futuro, ha irrumpido en el presente. Esa presencia se manifiesta en el don del Espíritu Santo, en la vida sacramental y en la existencia misma de la Iglesia. Lo incoado no es algo imaginario ni meramente simbólico, es una realidad auténtica, aunque todavía incompleta. De alguna manera, la experiencia cristiana siempre parece desarrollarse en esta paradoja. Algo ya ha comenzado, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Y esa paradoja es precisamente lo que intenta explicar la noción de la escatología incoada. Lo interesante es que esta tensión, digamos que no ha sido fácil de interpretar dentro de la teología contemporánea. De hecho, durante el siglo XX aparecieron lecturas que privilegiaron uno de los polos en detrimento del otro. Por ejemplo, Albert Schweitzer entendió el mensaje de Jesús principalmente desde la expectativa de un fin inminente que nunca llegó a producirse. Por su parte, Charles Dodd insistió en que el reino estaba ya plenamente realizado en la predicación y la acción de Cristo. Alvear pone a dialogar ambas posiciones y capta un aspecto verdadero. Ninguna de las dos logra abarcar la totalidad del problema. El reino está presente, pero no consumado.
Ha comenzado, pero todavía espera su plenitud. Un ya, pero todavía no. Entonces, digamos que el problema ya no consiste en elegir entre el presente y el futuro. Exactamente. Llegamos hacia el centro de la cuestión. La relación entre la escatología consumada e incoada no debe entenderse como la relación de dos etapas independientes. Ambas expresan dos dimensiones de una misma realidad. El acontecimiento decisivo es la Pascua de Cristo. En la muerte y resurrección del Señor, el futuro de Dios ha irrumpido en la historia. Sin embargo, esa irrupción no ha iluminado ni eliminado el tiempo histórico, ni la ha clausurado en el camino humano. Cristo resucitado es simultáneamente cumplimiento y promesa. En la salvación ya se ha manifestado, pero todavía espera alcanzar a toda la creación. Cuando esta tensión se torna en serio, las consecuencias no son solamente teóricas. En absoluto. Comienzan por la comprensión misma del ser humano. Desde una perspectiva antropológica, la existencia cristiana aparece marcada por una transformación real que aún no ha llegado a su término. El bautismo introduce a una vida nueva, pero esa vida debe de desarrollarse y madurarse. Por eso Alvear afirma que la gracia es al mismo tiempo don y tarea. El creyente no vive esperando pasivamente un acontecimiento futuro, vive participando ya de una realidad que lo transforma desde dentro. Y algo semejante ocurre con la Iglesia. Si la escatología está incoada, la Iglesia no puede entenderse simplemente como una institución histórica más. Y tampoco puede entenderse plenamente como el reino de Dios, ya que la Iglesia es signo, instrumento y anticipación de una realidad y una plenitud que la supera. Vive orientada hacia el futuro precisamente porque ya participa de él. Por eso la tradición cristiana ha descrito frecuentemente a la Iglesia como un pueblo que camina, un pueblo peregrino, una comunidad que juntos van hacia aquello que ya ha comenzado a experimentar. Aún queda una cuestión pendiente. ¿Qué lugar ocupa la historia dentro de todo esto? Bien, desde la lógica de la escatología incoada, el tiempo que transcurre entre la Pascua y la parucía no es un periodo vacío. Es el espacio donde la libertad humana responde a la iniciativa de Dios. Por eso la razón de la persistencia del mal no constituye una refutación automática del reino. Más bien, manifiesta que la consumación aún no ha llegado. La parábola del trigo y la cizaña, evocada por Alvear, expresa precisamente esta convivencia personal entre el bien y el mal, mientras la historia permanece abierta. Quizás aquí aparece una de las consecuencias más actuales de la propuesta de Alvear. Y estoy de acuerdo, porque vivimos entre dos tensiones opuestas: la ilusión de que el progreso humano resolverá por sí solo todos los problemas y la convicción pesimista de que nada puede cambiar realmente. La escatología cristiana no rechaza ambas posiciones, no identifica la historia con la plenitud definitiva, pero tampoco la considera un escenario irrelevante. Lo que ocurre en ella es importante porque el reino ya está actuando, aunque todavía no haya alcanzado su consumación. Al final, la impresión que deja Alvear es que la escatología cristiana no elimina la tensión entre presente y futuro. Yo diría más bien que nos enseña a habitarla. Pensar la escatología desde esta perspectiva significa aprender a vivir sin cancelar ninguno de sus polos, porque la esperanza cristiana no consiste en escapar del mundo ni en absolutizarlo, sino en reconocer que desde la resurrección de Cristo, a través de la vía sacramental y eclesial, la historia entera se encuentra orientada hacia una plenitud que ya ha comenzado y que todavía esperamos.